Cualquier cosa que se le pueda hacer a una rata, se le puede hacer a un ser humano. Y podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas. Es duro pensar en esto, pero es la verdad. Esto no cambiará con cubrirnos los ojos. Esto es Cyberpunk. En el callejón oscuro de los subgéneros de la ciencia ficción está el llamado cyberpunk, más conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se mezclan con una tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente el término fue utilizado y acuñado para referirse al movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, William Gibson y John Shirley, que había surgido durante el 1980 en el seno de la literatura de ciencia ficción, y fue empleado por primera vez en ese sentido por Gardner Dozois en 1984. El cyberpunk recibe su nombre de la adjunción del prefijo cyber relacionado con las redes informáticas y al vocablo punk en referencia a su carácter rebelde. En él, la ciencia y sobre todo la informática y la cibernética también suelen generar o interaccionar con algún tipo del cambio del paradigma social o cultural, y ahí entra la cuestión atrapante. En sus tramas, el argumento suele estar centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones, situado asimismo en un futuro cercano del planeta Tierra. Este contexto se opone al de muchas narraciones clásicas de la ciencia ficción, tales como Fundación de Isaac Asimov o Dune de Frank Herbert, que generalmente se van a un futuro demasiado distante y en planetas y estrellas extrasolares. Las llamadas distopías postindustriales del cyberpunk tienen la costumbre de estar marcadas por una realización cultural extraordinaria, por la subversión o el uso de las tecnologías, explotadas en ámbitos nunca anticipados por los creadores. Según William Gibson, en su novela Quemando Cromo, la calle encuentra sus propios usos para las cosas. La atmósfera se inspira del cine negro y reutiliza técnicas comunes en las novelas policíacas. Con diferencia de aquella ciencia ficción de la nueva ola que importó esas técnicas y la preocupación estilística y decorativa que ya estaban en la literatura y la cultura, el origen primitivo del cyberpunk se sitúa dentro de la ciencia ficción, e incluso antes de que haya aumentado su popularidad. Películas más influyentes del cyberpunk son Blade Runner, The Terminator, Total Recall, The Matrix y Akira. Se suelen apreciar la continuación de los temas y estilos más importantes del género, de los videojuegos, los juegos de mesa y los juegos de rol cyberpunk tales como Shadowrun o el apropiadamente nombrado Cyberpunk 2020, nos dan guiones fuertemente influenciados. En el mismo periodo hubo escritores que comenzaron a explorar otros subgéneros, viendo las distintas apariciones de las tecnologías y aplicándose a sus contextos de época. Así que entonces consideramos al steampunk, biopunk, post-cyberpunk, dieselpunk, entre otros. Los relatores del cyberpunk tienden a emplear elementos de la novela policíaca dura, además y de la prosa postmoderna, para describir las características del lado como clandestino de sus sociedades bajas, suburbanas, dañadas por una creciente ola de marginalidad, pero dominadas por la tecnología. La visión de un futuro total e injustamente imperfecto, vista como la antítesis del llamado porvenir utópico, anunciado en las historias preciosas superfuturistas, contadas en la edad de oro de la ciencia ficción, populares en los años 1940 y 1950, la cual crecieron nuestros padres y aún no las vemos reflejadas. Adentro del relato, gran parte ocurre en línea, en el ciberespacio, amortiguando cualquier frontera entre la realidad y la realidad virtual. A veces es incluso más real que la realidad misma. La conexión directa entre un cerebro humano y un sistema de cómputos es algo tradicional de ver. El mundo dominado por los sistemas informáticos está representado como un lugar oscuro, siniestro. Las redes controlan todo, e incluso múltiples aspectos de la vida. Las corporaciones multinacionales gigantes son líderes de centros del poder político, económico y militar. La lucha entre un personaje marginal y un sistema totalitario es un tema común en la ciencia ficción, como ocurre patente en la novela 1984 de George Orwell, y particularmente en el cyberpunk, aunque se hace una diferencia. En la ciencia ficción convencional, los sistemas totalitarios tienden a ser estériles, ordenados y controlados por el Estado, como un cerebro bien construido. En cambio, en este género del que hablamos, no suele haber esta capacidad. Lógico que hay ocasiones en que esto se mezcla. La idea del héroe acá es un hacker, moldeados frecuentemente en la idea de un héroe solitario, que combate la injusticia, como los vaqueros, los Ronin y otros, más que científicos brillantes o capitanes estrellas buscando aventuras, y acá no siempre son verdaderos héroes.
Lauren Person en 1998 dejó detallado en unas notas hacia un manifiesto del post-cyberpunk. Los personajes del cyberpunk clásico son seres marginados, alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad. Generalmente en futuros distópicos, donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computarizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano. Esto es algo que desde hace mucho tiempo vemos reflejado ya, que de a poco empezó a formar parte de nuestras costumbres, y hace entonces la sociedad sufre una metamorfosis producto de ello. Como muchos protagonistas del cyberpunk son manipulados, puestos en situaciones donde tienen ninguna o poca opción, y aunque ellos pueden verse, no llegan a estar más lejos de lo que previamente estaban. Estos antihéroes que vemos como criminales, parias, visionarios, desertores e inadaptados, no experimentan el camino del héroe de Campbell, como un protagonista de la epopeya homérica o de Tolkien, e incluso Alexander Dumas. En cambio, traen la memoria del investigador privado de la novela policíaca, que podría solucionar los casos más complejos, pero nunca va a recibir una recompensa decente o justa. Este énfasis sobre los inadaptados y descontentos, y cito que Thomas Fillon llama el pretérito y Frank Zappa el olvido de la gran sociedad, es esto el componente punk del cyberpunk. De música me gustaría decir que José María Ábalos Oliveros, en su máster de postproducción digital de la Universidad Politécnica de Valencia, llamada Distopía Musical, la música en el cyberpunk, dice y comenta lo siguiente: se sostiene que ningún compositor se amolda a unas reglas concretas para escribir o componer música cyberpunk. No hay un estilo preestablecido ni pautas para seguir, a tener en cuenta los factores como la época de la composición. Ciertos géneros como el drum and bass fueron directamente influenciados por el cyberpunk, incluso generando un subgénero completo llamado neurofunk, y así lo describe de manera impecable. Este mundo universal distópico se sitúa como un defensor de la libre circulación de la información, decididamente opuesto a los derechos de propiedad intelectual. Se trata de un acérrimo defensor de las tecnologías de cifrado para garantizar la privacidad, así como del dinero electrónico y todas las modernas tecnologías digitales en general, uno de los aspectos que ya hacen parte de nuestro día a día. La literatura del cyberpunk sirve y ha servido repetidamente como una metáfora de las preocupaciones actuales, vitales y muy reales sobre el efecto y el control de las corporaciones a las personas, la conocida corrupción de los gobiernos, la enajenación y de esa sensación de buscar algo o mencionarlo incluso y ya aparece una vigilancia tecnológica. Y en nuestras redes sociales vemos motores de búsquedas orientados a eso, que solo incluso mencionamos y hasta llegamos a pensar. El cyberpunk puede ser entendido como una inquietud a los lectores y un llamado a la acción inmediata, expresando el sentido de rebelión, sugiriendo que uno podría describirlo como un tipo de ciencia ficción contracultural. En las palabras del autor y crítico David Brin, las historias cyberpunk se han considerado a veces como pronósticos ficticios de la evolución del Internet. El mundo virtual, conocido actualmente como Internet, aparece a menudo bajo varios nombres, incluyendo el ciberespacio, la red, el metaverso o la Matrix. En este contexto, es importante observar que las descripciones más tempranas de una red global de comunicaciones aparecieron mucho antes de que la World Wide Web se incorporara al conocimiento popular, aunque no antes de que los escritores tradicionales de la ciencia ficción, tales como Arthur Charles Clarke y algunos comentaristas sociales como James Burke, comenzaran a predecir que tales redes eventualmente se formarían. Espero que les haya gustado. Yo soy Toshi Wars y comentarles además que de esto hay muchísimo material, desde literatura, cinematografía, videojuegos que ejemplifican y pudimos observar a lo largo de nuestros días. La lista es sumamente extensa, puestos en escena y en evidencia en todo este tiempo, y por suerte siguen surgiendo, como lo es el esperado Cyberpunk 77, que debería salir antes de que termine el año, por favor, que es una historia fascinante quizás. Si les gustó, dejen un like, comenten qué conocen de este género o qué es lo que les llama más la atención. Próximamente traeré historias de este subgénero también. Recuerden suscribirse y compartirlo, que su soporte me ayuda muchísimo. Me despido y los espero en el próximo video para contarles una gran historia.